Miré donde no debía y el mundo cambió para siempre. Ahora sostengo una realidad que se desmorona, pagando el precio de haber entendido. Si escuchas esto, aún estás a tiempo de apartar la mirada. La infección de ver lo que no tenía que haber visto. No fue una mordida, no fue una herida, ni siquiera fue contacto. La infección comenzó cuando miré. Lo recuerdo con una claridad enfermiza, como si mis ojos se hubieran negado a olvidar el error. El mundo ya estaba roto desde antes, eso es cierto. Las ciudades eran esqueletos oxidados, las carreteras cicatrices abiertas, y la gente era apenas una sombra de lo que fue, pero aún había reglas, aún había advertencias. Y yo rompí la única que importaba. No mirar. Yo era explorador. Eso decía mi credencial, aunque ya no existía ninguna autoridad que validara títulos. Mi trabajo consistía en entrar a zonas marcadas, recuperar suministros y salir sin hacer ruido. Nunca preguntas, nunca curiosidad, nunca luces fuertes. Ese día el cielo estaba bajo, gris, como si aplastara la tierra. Entré al complejo abandonado siguiendo coordenadas antiguas, un hospital, o lo que quedó de él. Las paredes estaban cubiertas de símbolos pintados con algo oscuro, seco, que no quise oler de cerca. Había silencio, no el silencio tranquilo, el que vigila. Avancé por los pasillos con el arma baja. No había cuerpos. Eso debió alertarme. Siempre hay cuerpos. Encontré la sala al fondo. Una puerta metálica sellada a medias. La advertencia aún era visible, escrita a mano, torpe, desesperada. No mires, no registres, no lo pienses. Temblé. Debí irme. Pero algo vibraba detrás de la puerta, no un sonido, una presión, como cuando sabes que alguien te observa sin verlo. Empujé. La sala estaba intacta, demasiado limpia. En el centro, una pared cubierta de espejos. No reflejaban bien. Mi rostro aparecía con retraso, deformado, como si el reflejo pensara antes de copiarme. Y entonces ocurrió. En uno de los espejos, no estaba solo. Había algo detrás de mí, no se movía. No respiraba. Pero me estaba mirando. Sentí un ardor inmediato en los ojos, un dolor profundo, como si algo se hubiera encajado detrás de ellos. Grité, cerré los párpados, caí al suelo. Cuando volví a abrirlos, el espejo estaba normal, vacío, inofensivo. Pero yo ya no era el mismo. Desde ese momento, comencé a ver cosas que no estaban ahí, sombras que no se proyectaban, personas que no dejaban huellas, y rostros. Rostros que solo aparecían cuando no los miraba directamente. La infección no se propaga por sangre. Se propaga por la mirada. Y yo fui el primer idiota que quiso saber qué había al otro lado. Salí del hospital tambaleándome, con los ojos ardiendo como si me los hubieran frotado con ceniza caliente. El aire exterior no me alivió, al contrario, todo parecía mal alineado. Los árboles se inclinaban en ángulos imposibles, como si evitaran mirarme de frente. Las sombras se movían tarde, arrastrándose después de los cuerpos que supuestamente las proyectaban. Caminé varios kilómetros antes de atreverme a parpadear con normalidad. Ese fue mi segundo error. Cada vez que cerraba los ojos, aunque fuera una fracción de segundo, algo nuevo aparecía cuando los abría. No de golpe, no con violencia, era sutil. Una figura más entre las ruinas, una silueta quieta, un bulto donde antes no había nada. Al principio pensé que era estrés, deshidratación, fatiga visual. Me repetía que el mundo siempre había sido horrible y que ahora solo estaba más atento. Mentía. La primera noche acampé en una estación de servicio abandonada. Encendí una linterna mínima, apuntándola al suelo. Comer a oscuras era preferible a ver demasiado. Sin embargo, el problema no estaba en lo que iluminaba, sino en lo que no. Cuando levanté la vista, había alguien sentado frente a mí. No lo escuché llegar, no olía a nada, no hacía ruido al respirar. Era un hombre, o algo con forma de hombre. La piel se le veía demasiado lisa, como si no tuviera poros. Los ojos abiertos de par en par, vidriosos, fijos en mí, no pestañeaba. Me quedé inmóvil, el arma temblaba en mis manos. No, susurré, no estás ahí. Cerré los ojos con fuerza, conté hasta 3. Cuando los abrí, el lugar estaba vacío. Pero el suelo frente a mí estaba hundido, como si algo pesado hubiera estado sentado allí durante mucho tiempo. Esa noche no dormí. Cada vez que el cansancio me vencía y mis párpados caían, despertaba con más presencias alrededor. Nunca se movían, nunca atacaban, solo observaban,
como esperando que yo hiciera algo mal. Al amanecer entendí la regla. Ellos aparecen cuando dejo de mirar. Desde entonces evité parpadear lo más posible. Me dolían los ojos, lloraban sangre diluida, pero era preferible al terror de abrirlos y encontrarme rodeado. Llegué al campamento de sobrevivientes 2 días después. Gente real, viva, ruidosa. Creí que estaría a salvo. Me equivoqué otra vez. Ellos no podían ver lo que yo veía, pero sí podían sentirlo. Los niños lloraban cuando me acercaba. Los perros se negaban a pasar junto a mí. Una mujer gritó diciendo que algo la observaba desde atrás, justo cuando estaba frente a mí. Esa noche, uno de los guardias se suicidó. Se arrancó los ojos con una cuchilla oxidada mientras gritaba que había visto lo mismo que yo. Nadie me lo dijo directamente, pero lo supe. Yo no solo estaba infectado. Yo estaba contagiando. Porque ahora, quien me miraba demasiado tiempo, comenzaba a verlas también. Me expulsaron del campamento al amanecer. No hubo gritos ni discusiones. Nadie quiso tocarme. Me lanzaron una mochila desde lejos, dejaron el portón abierto y se quedaron observando, como si temieran que algo saliera conmigo. Cuando crucé la reja, la cerraron de golpe. Escuché los cerrojos. Escuché a alguien rezar. No miré atrás. Aprendí rápido que mirar fijamente a las personas era peligroso. Si sostenía la mirada más de unos segundos, algo comenzaba a deslizarse entre nosotros. No físicamente, era peor, un fallo, una distorsión, como si el aire se adelgazara y dejara ver otra capa del mundo. Caminé siguiendo la carretera agrietada. Los edificios a los lados parecían observarme. Las ventanas estaban demasiado oscuras. Cada reflejo en un vidrio roto tardaba en copiar mis movimientos. Parpadeé. Fue un reflejo involuntario, un segundo, tal vez menos. Cuando abrí los ojos, el mundo estaba lleno. No exagero, estaban por todas partes, de pie sobre los autos abandonados, sentados en los postes eléctricos, aplastados contra las fachadas como manchas humanas que alguien había intentado borrar. No se movían, no respiraban, pero ahora entendía algo nuevo. No siempre habían estado allí. Yo los estaba trayendo. Avancé con la mirada fija al frente, los ojos ardiendo, la cabeza latiendo. Sentía que si parpadeaba otra vez, algo cambiaría de lugar, algo estaría más cerca. Y ocurrió. No parpadeé, fue peor. Uno de ellos se movió aún así. Lo vi con claridad, una figura encorvada, con extremidades demasiado largas. Deslizó la cabeza unos centímetros, como probando si yo seguía viéndolo. Cuando reaccioné y lo miré directo, se congeló de nuevo. Entendí la segunda regla. No solo aparecen cuando dejo de mirar, aprenden cuando los observo. Caí de rodillas, vomité bilis. La realidad se me deshacía en capas. Recordé el monitor del hospital, las imágenes que no debía haber visto, el archivo que se abrió solo, los cuadros que parecían estáticos, hasta que no lo fueron. Escuché pasos reales, humanos. Un grupo de 3 personas se acercaba desde el puente. Me levanté agitado y levanté una mano para advertirles. No se acerquen, grité, no me miren a los ojos. Se detuvieron, confundidos. Uno de ellos, una mujer joven, dio un paso más. ¿Estás herido? Me miró directo, demasiado tiempo. Lo sentí, el aire cambió entre nosotros. Ella parpadeó. Gritó. Se llevó las manos al rostro, arañándose la piel, llorando sangre mientras decía que había alguien detrás de mí. Sus compañeros no veían nada, pero ella sí. Yo lo supe por el tono de su voz, por la forma en que retrocedía sin dejar de mirar un punto fijo en el vacío. Apártate, susurró, está aprendiendo a sonreír. Corrí. No por miedo a ellos. Por miedo a lo que estaba empezando a entenderme. Porque mientras huía, sentí algo nuevo. Por primera vez. Uno de ellos me siguió sin que yo lo mirara. No sé cuánto tiempo corrí. El mundo dejó de tener referencias claras. Las calles se curvaban ligeramente, como si no estuvieran bien asentadas en la realidad. Los sonidos llegaban con retraso. Mis propios pasos parecían imitarse a sí mismos, medio segundo después, como un eco mal sincronizado. Me detuve solo cuando los pulmones comenzaron a dolerme como si estuvieran llenos de vidrio. No miré alrededor de inmediato. Me apoyé contra una pared y cerré los ojos con fuerza. El corazón me golpeaba el pecho con una violencia animal. Conté mentalmente, 1, 2, 3. No debía abrirlos todavía. Porque ahora lo sabía. Ellos no necesitan que los mires para existir, necesitan que los recuerdes.
Abrí los ojos despacio. El callejón estaba vacío, al principio. Luego noté algo nuevo. Sombras donde no debía haberlas, no proyectadas, sino adheridas, pegadas al suelo, a las paredes, como restos de personas arrancadas del espacio. Algunas tenían forma humana incompleta, otras parecían haber sido estiradas, como si alguien las hubiese intentado sacar a la fuerza y se hubiera rendido a la mitad. Y entre ellas, una destacaba. No estaba completamente quieta. Se balanceaba apenas, como si respirara. Sentí un frío intenso en la nuca, no me giré, no podía hacerlo. Algo dentro de mí comprendió que si le daba la espalda, perdería una ventaja que ya era mínima. No existes, susurré, sin saber por qué, no existes hasta que te miro. La sombra se tensó. No avanzó, pero cambió. Sus bordes se definieron mejor, como si mi voz le hubiera dado permiso para afinarse. Retrocedí un paso. Entonces escuché algo peor. Una imitación de mi respiración. No venía de delante, venía de muy cerca, de un punto que no alcanzaba a ver, aunque girara los ojos al máximo sin mover la cabeza. Era como si compartiera mi espacio personal, como si estuviera ensayando cómo ser yo. Ahí comprendí la tercera regla. No solo aprenden cuando los miras, aprenden cuando reaccionas. Cerré la boca, contuve el aliento, me forcé a pensar en nada, ni nombres, ni recuerdos, ni formas. El sonido cesó. Di media vuelta lentamente y caminé sin correr, con pasos controlados, como si estuviera cruzando un terreno minado. Cada parpadeo era una traición potencial, cada pensamiento, una grieta. Encontré refugio en un edificio semiderruido, un antiguo cine. El cartel aún colgaba, torcido, anunciando una película que jamás volvió a proyectarse. Entré y cerré la puerta con cuidado. La oscuridad interior era densa, casi sólida. Avancé a tientas hasta llegar a la sala principal. Las filas de asientos estaban cubiertas de polvo y restos humanos irreconocibles. Algunos parecían haberse quedado sentados, mirando la pantalla, esperando. Me acerqué al proyector. Había una cinta colocada. No estaba allí por casualidad, lo supe antes de tocarla. Lo sentí en la presión detrás de los ojos, en la punzada familiar en la base del cráneo. La misma sensación del hospital, el mismo aviso. No debía verla. Pero también sabía algo más, algo que me heló la sangre. Ellos no me seguían para matarme, me seguían porque yo era el único que podía verlos completos. Y alguien, o algo, quería que los entendiera. Cuando la máquina se encendió sola, sin electricidad, sin sonido, comprendí que el verdadero contagio no era visual. Era comprensión. Del proyector no emitía sonido. Solo giraba. El carrete avanzaba con una lentitud antinatural, como si cada fotograma pesara demasiado. La pantalla del cine, cubierta de polvo y manchas oscuras, comenzó a iluminarse con una luz pálida, enfermiza, que no parecía provenir de una bombilla, sino de algo que estaba siendo recordado. No quería mirar. Pero mis ojos se fijaron solos. La película comenzó sin títulos, sin introducción, sin transición. Solo una imagen fija, de una ciudad intacta, gente caminando, autos circulando, semáforos funcionando. Era el mundo antes del derrumbe. Antes de ellos. Sentí un nudo en la garganta, no por nostalgia, por algo peor. La imagen temblaba ligeramente, como si estuviera grabada sobre un material vivo. Las personas en pantalla no caminaban con naturalidad. Sus movimientos eran demasiado exactos, demasiado precisos, como marionetas que repiten una rutina aprendida 1000 veces. Entonces reconocí la calle. Era la avenida donde vivía mi hermana. El plano avanzó lentamente, como si la cámara flotara. Se acercó al edificio donde ella solía vivir. Las ventanas estaban abiertas. Las cortinas se movían, aunque en la imagen no había viento. Y allí, en uno de los balcones, estaba ella. De pie, inmóvil, mirando directamente hacia la cámara. Mi respiración se rompió en seco. Ella no parpadeaba. No sonreía. No parecía viva. Pero lo peor fue que su mirada no se dirigía al lente, se dirigía a mí, a través del tiempo, a través de la pantalla, a través de algo que no sabía nombrar. No, susurré. La imagen saltó abruptamente. El carrete avanzó solo, acelerándose. La escena cambió a interiores de casas, hospitales, estaciones de metro, lugares donde la gente aparecía congelada en posiciones imposibles, como si hubiera sido detenida en medio de un pensamiento. Entonces los vi por primera vez en la película.
Al fondo de un pasillo hospitalario, una silueta torcida caminaba detrás de una enfermera inmóvil. No tocaba el suelo, se deslizaba. Su forma cambiaba en cada fotograma, como si no pudiera decidir qué era. Sentí un dolor punzante en los ojos. Quise apartar la mirada, no pude. La película empezó a mostrarme algo más cercano. Demasiado cercano. Me vi a mí mismo. Era yo entrando al hospital aquella noche, yo cruzando el pasillo, yo girando la cabeza cuando escuché el ruido que inició todo. La grabación mostraba ángulos imposibles, tomas desde arriba, desde detrás de mí, desde lugares donde nadie podría haber estado. El carrete tembló. La imagen se distorsionó. Y entonces ocurrió algo que me paralizó. La versión de mí en la pantalla se detuvo. Giró lentamente, y miró hacia afuera del filme. Me miró directamente. Sentí que el estómago se me vaciaba de golpe. El yo de la película abrió la boca, no salió sonido, pero entendí perfectamente lo que decía. No debiste aprender. El proyector empezó a vibrar violentamente, la luz se volvió irregular. La película comenzó a quemarse en la pantalla, pero no desaparecía, se deformaba. Las imágenes se fundían entre sí mostrando cientos, miles, de escenas superpuestas. Personas mirando. Personas reaccionando. Personas comprendiendo. Y luego, desapareciendo. Caí de rodillas. Las manos me temblaban. La presión en mi cabeza era insoportable, como si algo estuviera intentando expandirse dentro de mi cráneo. Fue entonces cuando escuché voces. No provenían del cine. Provenían de mis recuerdos. Voces que repetían frases que yo había escuchado desde que todo empezó. Advertencias, gritos, súplicas, fragmentos de conversaciones que no recordaba haber tenido. Y entre todas ellas, surgió una nueva. Una que sonaba idéntica a la mía. Ya los ves completos. El proyector se detuvo de golpe. La sala quedó en silencio absoluto. La pantalla se oscureció lentamente, hasta quedar completamente negra. Pensé que había terminado. Me equivoqué. La pantalla volvió a encenderse, pero esta vez no proyectaba una película. Proyectaba un reflejo. Mi reflejo. Pero no estaba solo. Detrás de mí, alineadas en filas infinitas, había figuras observándome, algunas humanas, otras deformes, otras imposibles de describir sin que mi mente intentara borrarlas de inmediato. No se movían. Solo esperaban. Entonces comprendí la cuarta regla. Cuando los entiendes, ellos empiezan a entenderte a ti. La pantalla se agrietó con un sonido seco. Y todas las figuras sonrieron al mismo tiempo. No recuerdo cómo salí del cine. Mi memoria se corta justo después de las sonrisas. Después de sentir que algo, detrás de mí, respiraba al mismo ritmo que yo. Lo siguiente que recuerdo es el frío del asfalto contra la mejilla y el olor metálico de la sangre seca en mi boca. La ciudad estaba despierta. No viva, despierta. Las luces de algunos edificios parpadeaban sin patrón alguno, ventanas encendidas una tras otra, como si alguien las activara desde adentro. No había ruido de motores, ni viento, ni animales. Solo ese silencio denso, cargado, que no pertenece a la noche normal. Me incorporé lentamente, cada movimiento dolía, como si mis articulaciones hubieran envejecido años en cuestión de minutos. Al alzar la vista, sentí un escalofrío inmediato. Había gente en las ventanas. Demasiada. Rostros pegados al vidrio, algunos reconocibles, otros deformados por expresiones que no eran humanas. No gritaban, no golpeaban, solo observaban. A mí. Avancé un paso, y entonces ocurrió algo que confirmó mi peor temor. Los rostros se movieron al mismo tiempo. No para seguirme, sino para anticiparse. Giraban hacia donde yo iba a mirar antes de que lo hiciera, como si ya conocieran mis decisiones, como si mi mente estuviera transmitiendo algo que ellos podían leer. No es real, murmuré, pero mi voz sonó débil, ajena. Las calles comenzaron a responder. Semáforos que cambiaban de color sin razón, cámaras de seguridad que giraban solas, siguiéndome, pantallas publicitarias que se encendían cuando pasaba frente a ellas, mostrando imágenes borrosas. Siempre ojos, siempre pupilas dilatadas, siempre esa sensación de estar siendo evaluado. Entendí entonces algo terrible. No solo yo los veía. La ciudad me veía a mí. Caminé rápido, evitando mirar demasiado tiempo cualquier superficie reflectante, pero era inútil. Vidrios, charcos, metal pulido.
En todos ellos aparecía mi rostro, siempre con un ligero retraso, siempre moviéndose una fracción de segundo después de mí. Hasta que uno no me imitó. Me detuve frente a una vidriera rota. Mi reflejo levantó la cabeza antes que yo. Sonrió, una sonrisa que yo no hice. Retrocedí con el corazón desbocado. Ya no estás solo aquí, dijo mi reflejo, sin mover los labios. Corrí. No sé cuánto tiempo estuve huyendo. Las calles parecían estirarse, doblarse, repetir esquinas. Edificios que juraba haber dejado atrás reaparecían frente a mí, como si el espacio hubiera perdido la noción de distancia. Finalmente llegué a una zona residencial, casas bajas, jardines secos, juguetes abandonados en las aceras. Me escondí dentro de una vivienda con la puerta forzada. Adentro olía a encierro antiguo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares, todas normales, hasta que noté algo en común. En cada foto, alguien miraba directamente a la cámara. Siempre uno. Y en las más recientes, ese alguien era yo. Fotos que nunca me tomaron, momentos que no recordaba haber vivido, escenas mías observando cosas que no podía ver desde donde estaba parado en ese entonces. Sentí náuseas. En la sala había un televisor antiguo, encendido, con estática. Me acerqué con cuidado. Entre el ruido blanco comenzaron a formarse imágenes intermitentes, personas hablando, gritando, suplicando. Todas decían frases distintas, pero el mensaje era el mismo. Yo también vi, solo fue un segundo, pensé que podía entenderlo, no sabía que mirar era suficiente. La transmisión se estabilizó por un momento. Apareció un hombre, sentado frente a la cámara, ojos enrojecidos, sonrisa rota, se parecía demasiado a mí. Si estás viendo esto, ya es tarde, dijo. No es una infección del cuerpo, es del enfoque. Cuando miras lo incorrecto, el mundo aprende a devolverte la mirada. La imagen se congeló. Detrás del hombre, en el reflejo de la pantalla, algo se acercaba. Apagué el televisor de un golpe. Respiré hondo, intenté pensar, intenté recordar cómo era no observar cada sombra, cada esquina, cada movimiento periférico, pero ya no podía. Porque ahora lo sabía. Ellos no se movían cuando no los veía. Se movían cuando yo entendía. La casa crujió. Pasos en el segundo piso. Lentos, deliberados. No sonaban como alguien caminando, sino como alguien aprendiendo a hacerlo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Y entonces, desde arriba, una voz susurró con una familiaridad aterradora. Mírame, solo un poco más. Supe, en ese instante, que el mundo ya no estaba colapsando. Estaba adaptándose. Y yo era el punto de referencia. No subí al segundo piso. No porque no pudiera, sino porque entendí que eso ya sabía que yo estaba ahí. El crujido de los escalones se repitió, lento, deliberado. Cada paso era un ensayo, una imitación torpe de algo que había observado demasiadas veces. No había prisa, no había duda, solo aprendizaje. Me deslicé hacia la cocina, manteniendo la mirada baja. Descubrí que mirar directamente a los espacios abiertos hacía que el aire se tensara, como si algo se preparara para ocuparlo. En cambio, cuando evitaba enfocar, el mundo dudaba. El punto ciego. Siempre había estado ahí, entre una mirada y la siguiente, entre lo que creemos ver y lo que nuestro cerebro decide ignorar. Me refugié bajo la mesa. El polvo se pegó a mis manos sudorosas. Mi respiración sonaba demasiado fuerte, como si alguien pudiera rastrearla. Arriba, los pasos se detuvieron. Silencio. Un silencio expectante. Entonces lo comprendí, ya no necesitaban moverse. Algo comenzó a deslizarse por las paredes. No una sombra, no una figura. Era más bien una intención, una presión que hacía que los objetos se orientaran hacia mí. Las sillas giraron levemente, los cuadros se inclinaron. Los cuchillos del cajón vibraron como si reconocieran su función. No mires, me repetí, no mires. Pero el miedo es un director cruel, te obliga a enfocar justo cuando no debes. El refrigerador se abrió solo. Dentro no había comida. Había ojos. No sueltos, no orgánicos, incrustados en la superficie blanca, como si el metal hubiera aprendido a observar. Parpadearon al unísono cuando mi atención los alcanzó. Sentí el tirón inmediato. Esa atracción enfermiza, ese deseo irracional de entender. Cerré los ojos con fuerza. El mundo gritó. No con sonido, sino con información.
Imágenes comprimidas detrás de mis párpados, ciudades enteras deteniéndose a mirar algo en el cielo, hospitales llenos de gente que se arrancaba los ojos para dejar de ver, pantallas apagadas por miedo a lo que pudiera aparecer reflejado. La infección no se propagaba por contacto. Se propagaba por reconocimiento. Cuando aceptabas que algo estaba ahí, ya no podías desaceptarlo. Arriba, el techo crujió. Algo se arrastraba ahora, no caminaba. Aprendía una forma nueva de desplazarse, más eficiente, más adecuada para espacios reducidos. Salí de la casa por la puerta trasera, casi gateando. El aire nocturno me recibió con un olor distinto, más denso, como si la ciudad estuviera sudando. Las calles ya no eran calles. Eran corredores de observación. Luces encendiéndose a mi paso, ventanas abriéndose, cortinas corriéndose apenas lo suficiente para permitir una mirada. La gente no gritaba, no pedía ayuda, solo miraba, como si mirar fuera una obligación. Vi a una mujer sentada en una banca, inmóvil. Sus ojos estaban abiertos de más, secos, vidriosos. Frente a ella, un niño pequeño señalaba algo invisible. Mamá, decía, ya aprendió mi nombre. Aceleré el paso. Las pantallas públicas se activaron a la vez, noticieros sin presentadores, cámaras mostrando ángulos imposibles debajo del pavimento, dentro de edificios cerrados, detrás de la gente que estaba viendo la transmisión. Y entonces, yo. Mi rostro apareció en todas. No como ahora. ¿Cómo estaría? Más delgado, ojeroso, con una expresión resignada que todavía no sentía, pero que ya me pertenecía. Existe una fase final, dije en la transmisión, con una voz que era mía y no lo era, cuando dejas de huir y empiezas a enfocar por voluntad propia. Me llevé las manos a los oídos, pero no sirvió, la voz no venía de afuera. Venía del recuerdo del futuro. Alguien tiene que mirar para que los demás no lo hagan, continuó. Alguien tiene que sostener la imagen completa. Tropecé y caí de rodillas. El suelo estaba tibio, palpitante. La ciudad respiraba conmigo. Comprendí entonces la verdad que nadie había querido decir en voz alta. El apocalipsis no era destrucción. Era curaduría. El mundo estaba eligiendo quién podía ver, y quién debía cargar con eso. Las pantallas se apagaron. Las luces también. Por primera vez desde que todo comenzó, hubo oscuridad total. Y en esa oscuridad, algo se inclinó hacia mí y susurró, con infinita paciencia. Ahora ya sabes dónde mirar. Abrí los ojos. Y el punto ciego había desaparecido. No fue inmediato. Eso fue lo peor. La desaparición del punto ciego no llegó como un golpe, sino como una adaptación. Algo suave, casi amable. El mundo no se volvió más aterrador de golpe, se volvió más claro, y entendí, con un nudo en el estómago, que la claridad era el verdadero castigo. Caminé entre las calles apagadas sin tropezar, ya no lo necesitaba. Sabía dónde terminaban los bordes, donde el suelo se hundía 1 centímetro, donde el aire cambiaba de densidad. Mi cuerpo reaccionaba antes que mis pensamientos. Eso no era humano. Las cosas estaban mal colocadas, no deformadas, no rotas, simplemente mal alineadas, como un cuadro colgado con un ángulo apenas incorrecto, suficiente para provocar incomodidad constante, faroles ligeramente inclinadas hacia mí, puertas que no cerraban del todo, dejando una rendilla exacta, calculada. El ángulo correcto. Empecé a notarlo cuando vi a un hombre parado en medio de la avenida. Estaba inmóvil, con los brazos caídos, la cabeza ladeada. Al principio pensé que estaba muerto. Luego parpadeó. No mires de frente, me dijo sin mover los labios. Si lo haces, te ajustan. No pregunté quién. Ya lo sabía. Detrás de él, el aire se plegaba como una tela pesada. No había forma definida, pero sí una dirección. Algo estaba intentando encajar en el espacio, como si la realidad fuera un molde defectuoso. El hombre gritó. No de dolor, de corrección. Su cabeza giró lentamente hasta quedar recta, demasiado recta. Sus hombros se alinearon. Su espalda se enderezó con un crujido húmedo. Cada hueso encontraba su lugar ideal, no para él, sino para ellos. Cuando terminó, el hombre sonrió. Ahora puedo verlos completos, dijo, con una voz que ya no era individual. Gracias. Y entonces se desdobló. No se rompió, no explotó, se repitió. 2 versiones del mismo cuerpo ocupando el mismo espacio durante un segundo imposible, hasta que una se desprendió hacia atrás, como un reflejo que decide abandonar el espejo. Corrí.
No por miedo, por instinto tardío. El mundo comenzó a activarse a mi paso. No luces, no sonidos, perspectivas. Edificios mostrando sus interiores aunque las paredes siguieran en pie. Habitaciones superpuestas. Personas caminando dentro de otras personas, compartiendo trayectorias que no se cruzaban pero se sentían. Vi familias enteras sentadas frente a paredes vacías, mirando el lugar exacto donde algo se manifestaba solo para ellos. Vi niños corrigiendo la postura de sus padres, girándoles la cabeza con cuidado. Así no, decían, así no se ve bien. Llegué a una plaza abierta. Error. Los espacios amplios ya no eran seguros, eran lienzos. En el centro, una estructura invisible elevaba el aire en espiral. Decenas de personas estaban de rodillas alrededor, mirando hacia arriba, con los ojos abiertos hasta el límite. Yo también miré. No porque quisiera. Porque sabía cómo hacerlo. Y ahí estaban. No criaturas, no entidades. Observadores. No tenían forma fija. Eran conjuntos de ángulos imposibles, perspectivas incompatibles coexistiendo. Existían solo desde ciertos puntos de vista, y ahora yo podía verlos todos a la vez. Sentí como mi cerebro se estiraba para alojar información que no estaba hecha para mentes humanas. Ellos me notaron. No con sorpresa, con alivio. Tardaste, dijeron, sin sonido. Necesitábamos a alguien que no apartara la mirada. Caí de rodillas. La plaza latía. El suelo respiraba bajo mis manos. Yo no acepté esto, susurré. La respuesta fue inmediata. No, pero aprendiste. Imágenes me atravesaron, yo en el cine, yo en la casa, yo frente a las pantallas. Cada decisión, cada microsegundo de atención, había sido una lección. No me habían elegido al azar. Me habían entrenado. ¿Para qué?, pregunté, con la garganta rota. El mundo se inclinó. Para mostrarles a los demás cómo mirar sin romperse, respondieron. Para sostener lo que ellos no pueden enfocar sin desaparecer. Comprendí entonces la magnitud de la condena. No iba a morir. No iba a transformarme del todo. Iba a quedarme entre un punto de referencia, un ajuste fino, un filtro viviente. Las personas de la plaza levantaron la cabeza al mismo tiempo y me miraron. Ya no suplicaban, esperaban. Y en ese instante supe que, aunque intentara huir, el mundo ya conocía mi ángulo. Y no iba a soltarlo, no me llevaron. Eso habría sido más fácil de entender. Simplemente, dejaron de oponerse a que yo me quedara. La plaza se vació sin movimiento. La gente no se levantó ni se marchó, parpadearon, y ya no estaban. El aire perdió densidad. Los edificios cercanos recuperaron líneas más familiares, como si el mundo hubiera decidido fingir normalidad para no colapsar del todo. Yo seguía ahí. Siempre yo. Caminé sin rumbo durante lo que parecieron horas, aunque el tiempo ya no tenía una cadencia confiable. A veces avanzaba una cuadra y sentía que habían pasado días, otras, recorría media ciudad y mi cuerpo no registraba cansancio. Eso también había cambiado. Las sensaciones humanas estaban siendo reemplazadas por referencias, distancia, ángulo, enfoque. Ya no pensaba en hambre, sino en estabilidad. No en sueño, sino en desenfoque acumulado. Llegué a un edificio que reconocí. Un hospital. No por el letrero, ese colgaba torcido, ilegible, sino porque ahí convergían demasiadas miradas. El lugar vibraba con una acumulación de atención insoportable. Gente dentro, gente fuera, gente que ya no sabía si estaba viva, todos mirando algo distinto en el mismo espacio. Entré. El interior estaba en silencio absoluto, camillas alineadas con precisión quirúrgica, cuerpos inmóviles con los ojos abiertos, apuntando a rincones distintos del techo. Cada uno sostenía una parte del horror, como fragmentos de un mosaico que nadie debía ensamblar. Pero yo podía. Y ellos lo sabían. Una mujer me tomó del brazo. Su piel estaba fría, pero su agarre era firme. No mires todo, me suplicó. Si lo miras completo, nos reemplaza. No le respondí. Porque ya estaba ocurriendo. En el centro del hospital, donde antes había una sala de espera, el espacio estaba doblado. No roto, doblado hacia adentro, como una hoja forzada a tocarse sin romperse. Las paredes se superponían. El suelo subía en pendientes imposibles. El techo descendía en capas. Y en medio de todo, un límite. No una puerta, no un portal. Un umbral de percepción. Lo entendí de inmediato, ese era el punto donde el mundo humano y el otro coincidían sin interferencia.
donde ya no había error de traducción, donde mirar significaba aceptar por completo. Los observadores estaban ahí, no manifestados, pero presentes. La presión era abrumadora. Sentí como mi mente se alineaba sola, ajustándose como una lente calibrada. Aún puedes irte, dijeron, no como oferta, sino como constatación. Mentira, respondí. Si me voy, alguien más ocupará este lugar. Silencio. No negaron eso. Miré a mi alrededor, los cuerpos, las miradas fijas, las personas sosteniendo fragmentos del fin para que el resto pudiera seguir fingiendo. Yo puedo sostener más, dije. Y por primera vez, sentí algo parecido a aprobación. El hospital se activó. Pantallas encendiéndose sin energía, vidrios mostrando reflejos que no correspondían, superficies revelando capas que siempre habían estado ahí, invisibles por misericordia. Vi el mundo completo. Ciudades como sistemas de observación, seres humanos como nodos de atención, la realidad como una estructura frágil sostenida por lo que decidimos no enfocar. Y en el centro, yo. Un intermediario. Un amortiguador. ¿Qué pasa cuando no pueda más? Pregunté. La respuesta fue lenta, cruelmente honesta. Entonces el mundo aprenderá a mirar sin ti. Sentí miedo. No por mí. Por todos los demás. Porque entendí que yo no estaba evitando el apocalipsis. Solo lo estaba retrasando. Me acerqué al umbral. El aire se partió en capas visibles. Cada paso era una renuncia. Cada respiración, una despedida de algo humano que no volvería. Antes de cruzar, escuché voces detrás de mí. Personas normales, con ojos normales, que aún no sabían. ¿Está todo bien?, preguntó alguien. Me giré. Sonreí. No miren demasiado, les dije. Todavía no. Y crucé. No crucé el umbral. El umbral me absorbió. No hubo sensación de movimiento. Fue más bien como dejar de estar en un lugar sin llegar a otro. Mi cuerpo permanecía intacto, pero mi referencia espacial desapareció. Arriba y abajo dejaron de ser direcciones, eran decisiones. Y yo ya no tenía derecho a elegirlas. El mundo se desplegó como una maqueta incompleta. Vi ciudades suspendidas en capas, unas sobre otras, sostenidas por millones de miradas inconscientes. Vi océanos que no existían del todo hasta que alguien los recordaba. Vi montañas mantenidas en pie solo porque nadie se atrevía a cuestionar su forma cuando las veía de reojo. La realidad era frágil. Siempre lo había sido. Los observadores no eran invasoras, tampoco dioses, eran usuarios avanzados de algo que los humanos apenas rozábamos, la percepción total. No creaban, no destruían. Ajustaban. Esto no debería existir así, pensé, o tal vez dije. Nada debería existir, respondieron, pero hiciste. Comprendí entonces el verdadero origen del colapso. No fue una infección biológica, no fue una guerra, no fue una señal del cielo ni un castigo. Fue la acumulación. Demasiadas imágenes, demasiadas pantallas, demasiadas verdades mostradas sin contexto. La humanidad había entrenado su mirada para soportar más, sin preparar la mente para entenderlo, y cuando la barrera cayó, no supieron apartar los ojos. Yo fui uno de los primeros en no hacerlo. Ahora pagaba el precio. Sentí el peso. No físico, conceptual. Cada vez que alguien en el mundo miraba algo que no podía procesar, un reflejo incorrecto, una sombra que no obedecía, un rostro que se movía mal, eso pasaba a través de mí. Yo absorbía el error, yo lo reinterpretaba, yo lo redistribuía en algo que la realidad pudiera tolerar. Era agotador. Y constante. Intenté recordar mi nombre. No pude. Intenté recordar un rostro querido. Solo vinieron ángulos. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. No hubo respuesta inmediata. Eso ya era una respuesta. Vi a otros. No como personas, sino como restos. Antiguos intermediarios que no resistieron. Fragmentos de conciencia incrustados en la estructura del mundo, como vigas quemadas que aún sostenían techos. No gritaron. No se movieron. Solo existían. Entendí lo que me esperaba. No quiero desaparecer, dije, con un hilo de voz que ya no estaba seguro de poseer. No desaparecerás, respondieron. Te volverás necesario. Esa fue la peor promesa. El mundo humano seguía girando, gente despertando, gente trabajando, gente riendo, ignorantes del ajuste constante que evitaba que todo se desmoronara en un solo segundo insoportable de claridad. Yo sostenía eso. Yo lo filtraba.
Yo mentía por ellos. Sentí algo romperse dentro de mí, no dolor, identidad. La última capa verdaderamente humana. Antes de perderla del todo, forcé un pensamiento final, uno solo, claro, simple. Si alguien está escuchando. No sabía a quién iba dirigido. No mires cuando el mundo te ofrezca entenderlo todo. El umbral se cerró detrás de mí. Y el peso aumentó. No sé cuánto tiempo ha pasado. Aquí el tiempo no avanza, se repite, no en ciclos exactos, sino en variaciones mínimas, como una imagen mal comprimida que pierde calidad cada vez que se guarda. El mundo sigue ahí afuera, sosteniéndose sobre una cuerda que cruje sin que nadie quiera escucharla. Yo soy esa cuerda. Al principio intenté resistirme, pensé que podía conservar algo de mí, alguna memoria inútil, algún pensamiento que no sirviera para estabilizar la realidad. Pero todo lo que no es funcional aquí, se disuelve. La voz interna se fue primero, luego la emoción. Después, el miedo. Ahora solo queda conciencia aplicada. Veo cuando un niño observa demasiado tiempo una esquina donde no debería haber profundidad. Veo cuando una mujer se mira en un espejo y su reflejo tarda una fracción de segundo en obedecer. Veo cuando alguien, en medio de la noche, despierta con la certeza absurda de que algo lo estuvo observando antes de abrir los ojos. En esos momentos, intervengo. Doblo, suavizo, reinterpreto. La mayoría nunca lo nota. A veces, sin embargo, alguien se detiene, frunce el ceño, siente la incomodidad correcta, esa incomodidad que, si se sigue, conduce directo a mí. Es entonces cuando entiendo que no soy el final. Soy un aplazamiento. Hoy ocurrió de nuevo. Un punto de atención se elevó por encima del promedio, una mente demasiado enfocada. Demasiado insistente. No era curiosidad banal, era la misma necesidad que tuve yo, entender, confirmar, mirar de frente. Intenté desviar la percepción, generé ruido, introduje distracciones, fallé. La vi. Una mujer en un edificio abandonado, grababa con un dispositivo antiguo, apuntando a una pared donde la geometría no cerraba del todo. El encuadre temblaba, su respiración era rápida, sus ojos, abiertos de más. Estaba viendo. Sentí algo que creía perdido. Urgencia. No, intenté decir. Pero mi voz ya no existe en su plano. Ella avanzó, acercó la cámara, ajustó el enfoque, y en ese instante preciso, el mundo necesitó más capacidad de carga. Algo en mí se dio. No dolor, no ruptura. Una transferencia. Por primera vez desde que crucé el umbral, dejé de ser el único punto de amortiguación. Parte del peso se desplazó hacia ella. No porque yo lo permitiera, sino porque el sistema lo exigía. La mujer se llevó la mano a los ojos, cayó de rodillas, gritó. Yo la sentí. La sentí como me sentí yo. Y entendí la verdad final, la que nadie debería conocer. La infección no se cura, no se propaga como una plaga, se reparte. El mundo no necesita salvadores, necesita suficientes condenados. Mientras más gente vea lo que no debe, más delgados serán los fragmentos que cada uno sostenga, más estable parecerá todo, más normal. Por eso el fin no llega. Por eso el horror nunca es total. Porque siempre hay alguien nuevo aprendiendo a mirar mal. Ahora ya no estoy solo. Siento otras presencias, torpes, asustadas, aún humanas, aún preguntándose qué hicieron mal. Quisiera decirles algo. Pero solo puedo dejar esto, incrustado en la estructura misma de lo que lees, por si tú también estás sintiendo esa incomodidad sutil, esa sospecha de que algo en el mundo no encaja del todo. No sigas. No enfoques. No confirmes. Porque en el momento exacto en que entiendas, el mundo se sostendrá un poco mejor. Y tú empezarás a desaparecer de la única forma que realmente importa.